Estados Unidos, a través del arzobispo de New York, Francis Spellman, de gran influencia en el Vaticano, propone la creación de un partido político que juegue un rol protagónico en las cuestiones sociales y, de esta manera, frenar la expansión de ideas comunistas y la creciente influencia de Perón en Latinoamérica. En 1950, Pío XII da apoyo a la iniciativa y promueve la creación de un partido católico, la Democracia Cristiana. Este giro político del Vaticano tendrá honda repercusión en el hemisferio. Será el más preciado colaborador de los Estados Unidos en la tarea de desestabilizar. Los púlpitos se transforman en influyentes plataformas políticas desde donde se alerta sobre el peligro de la contaminación comunista o las satánicas intenciones de líderes o gobiernos que son afines a la idea de una América Latina libre y unida como la que desde Buenos Aires alienta el peronismo. Diputados peronistas introducen en la Cámara un proyecto de ley destinado a eliminar las discriminaciones, tanto públicas como legales, entre los llamados hijos legítimos e ilegítimos. Se modifica el régimen del menor y la familia. Los hijos serán todos legales e iguales en derechos y en las obligaciones que tengan los padres hacia ellos. Por primera vez en la historia argentina, es designado como asesor personal del presidente en asuntos religiosos alguien ajeno a la Iglesia Católica. Perón nombra en el cargo a un intelectual de gran prestigio, el rabino Amram Blum, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Perón ahonda en el principio de la libertad de culto y permite a todas las religiones la entrada a los hospitales, cárceles y demás instituciones oficiales. Atiende con idéntica consideración a las autoridades de los distintos credos y recibe la Orden del Santo Sepulcro, máxima condecoración de la Iglesia Ortodoxa griega. Se promulga la ley de divorcio vincular. Mediante una nota dirigida al presidente, el episcopado manifiesta su más enérgica oposición a dicha ley por considerarla factor excluyente de disociación familiar. Se profundiza la división entre el bajo clero, compuesto por sacerdotes del pueblo que apoyan la instauración de la justicia social, y el alto clero, que, unido a la oligarquía y a la oposición, intensifica la campaña de desprestigio y movilizaciones contra el gobierno. El Senado acepta derogar las exenciones de impuestos y contribuciones estatales a las instituciones religiosas, a sus templos, conventos y colegios. 1 de mayo, en las primeras horas del Día de los Trabajadores, estallan gran cantidad de bombas en toda la capital federal. Se suprime la ley de enseñanza de religión y moral en las escuelas. 8 de mayo, estallan bombas en Belgrano, capital federal, provocando un gran número de heridos y destrozos. Con el objetivo de aumentar la productividad, se reducen los feriados nacionales, entre ellos numerosos feriados religiosos. La policía denuncia un plan de propaganda subversiva. Los responsables son 8 sacerdotes a quienes se les dicta prisión preventiva. La Unión de Estudiantes Secundarios realiza un acto en apoyo al gobierno en su enfrentamiento con la Iglesia. 11 de mayo. La policía brinda detalles de un plan para derrocar a Perón. 16 de mayo. La policía informa que los terroristas
tenían planeado volar la Casa de Gobierno con explosivos de gran poder en momentos en que Perón estuviera reunido con su gabinete. Se realiza en Moscú una entrevista entre el embajador argentino y el premier soviético y se firma un acuerdo bilateral de carácter comercial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y nuestro país. El hecho tiene fuerte repercusión en la prensa internacional por ser la primera entrevista del premier soviético con una nación occidental en 4 años. Plazas, calles, iglesias de todo el país amanecen sembradas de panfletos en los que se lee: cristianos, Perón marcha a pasos agigantados hacia el marxismo. Patrocinado por masones y judíos, planifica con sus hordas quemar iglesias y degollar sacerdotes. Perón se ha vuelto loco y enfrenta al Papa. El anticristo se ha engendrado en la Argentina y el fin del mundo está próximo si no se frena el espantoso movimiento ateo, anticlerical, herético y criminal de los peronistas. Diversas revistas católicas se hacen eco de estas expresiones, transcribiéndolas en sus páginas. En Guatemala, fuerzas invasoras armadas por los Estados Unidos derrocan al presidente Jacobo Arbenz. Guatemala era, junto con México, un aliado de la Argentina en el intento de neutralizar las actividades intervencionistas del Departamento de Estado norteamericano. Asume el gobierno una junta militar que anuncia el encarcelamiento de 2.000 comunistas, suspende la ley de reforma agraria y pone de presidente al golpista coronel Castillo Armas. Se suicida el presidente del Brasil, Getúlio Vargas, quien venía concertando una política común con Perón. Vargas legaliza el derecho a huelga, promueve y organiza la Confederación General de Trabajadores, CGT brasileña, tomando como ejemplo la CGT peronista. Nacionaliza el petróleo, crea Petrobras y termina con la explotación monopólica de la Standard Oil en Brasil. Bajo presión angloamericana, militares brasileños le exigen la renuncia y el presidente Getúlio Vargas se suicida en condiciones sospechosas. Diputados de extracción gremial proponen convocar a una asamblea constituyente para señalar en la Carta Magna la separación de la Iglesia del Estado. Una manifestación se desprende de la procesión de Corpus Christi y se dirige hacia el Congreso. Allí izan la bandera del Vaticano, prenden fuego al pabellón nacional y arrancan placas de homenaje a Eva Perón colocadas en el frente del Congreso. Por decreto del Poder Ejecutivo, son exonerados Monseñor Manuel Tato del cargo de vicario general y Monseñor Noboa del cargo de canónico diácono. Se multiplican los atentados terroristas con una crueldad nunca vista en la Argentina, que el gobierno insiste en señalar como promovidos desde los Estados Unidos. El 15 de abril de 1953, en un multitudinario acto organizado por la CGT para reafirmar su adhesión a la política de su líder, y mientras Perón hace uso de la palabra, estallan 2 bombas que provocan 6 muertos y más de 100 heridos. El Senado sanciona por unanimidad la reforma constitucional que habrá de establecer la separación entre la Iglesia y el Estado.